que damos la bienvenida después de ya mucho tiempo, Juan Miguel, que no nos veíamos, Juan Miguel Moreno Calderón, concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. Juan Miguel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias a vosotros por la invitación, encantado de estar aquí. Primera vez que nos encontramos, ¿verdad? Después, bueno, pues de la formación de ese nuevo equipo de gobierno en el consistorio y, bueno, pues como decimos, tras 4 años en los que ha trabajado Juan Miguel al frente de la Delegación de Cultura como teniente de alcalde y también como presidente del IMAE. Juan Miguel, la semana pasada hacías unas declaraciones en las cuales, bueno, pues valorabas cómo estaba siendo la política cultural de ese nuevo equipo de gobierno, de esa nueva delegación que tiene al frente a Mar Tellez, pero antes, Juan Miguel, si nos lo permites, nos gustaría pues también preguntarte tu opinión, una valoración sobre, bueno, pues esa situación que tenemos a nivel estatal, y es que a la espera de que se aclare el futuro del gobierno central, pendientes tanto PSOE como tu partido para iniciar la renovación de sus órganos. Estamos en un momento en el que, bueno, pues varios escenarios son posibles y eso evidentemente lo que suceda en el Parlamento y lo que suceda de cara a quién va a residir en la Moncloa los próximos 4 años, pues repercute también en la vida municipal de cada ciudad, ¿no? Sí, evidentemente todas las cosas tienen que ver y una cosa tan importante como es el gobierno del Estado, pues es fundamental, ¿no? Hombre, yo creo que hay una cosa clara, el Partido Popular ganó las elecciones, es verdad que lejos, digamos, de la mayoría suficiente para gobernar en solitario, y yo creo que, y no es por repetir lo que ya han dicho por los líderes nacionales, pero yo creo que entra mucho en el sentido común, yo creo que con la disposición que se ha dado parlamentaria hay una necesidad de diálogo imperiosa para poder formar un gobierno fuerte que pueda dar respuesta a todos los retos que tiene España, el primero y principal, el terminar de salir de la crisis, en segundo lugar, y muy unido a esto, por lo que es la creación de empleo, y después ya, bueno, pues asuntos que quizás han venido más recientes, como es el caso de que ponerse en cuestión la unidad de España, que evidentemente, bueno, pues también requiere de un amplio acuerdo entre todos los partidos que tienen claro que hay que estar en torno a la Constitución y esa unidad de España. Yo creo que el presidente Rajoy lo ha explicado suficientemente, de que lo ideal sería, y así ha ocurrido en otros países, en situaciones especialmente difíciles, que los grandes partidos por lo menos empezaran a hablar, o sea, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, que hablaran, que vieran qué puntos de convergencia puede haber y que se pudiera hacer o bien un gobierno, o un pacto de investidura, o un pacto de gobierno con esos grupos mayoritarios que puedan dar estabilidad y que puedan dar certidumbre, digamos, es un gobierno fuerte para afrontar todos esos retos. Evidentemente, si para que todos hablen, las dos partes tienen que querer, en este caso son más de 2 partes, tiene que ser más, como ya sabemos. Si esa opción pues no se considera, que parece ser que desde el Partido Socialista pues no, en fin, se está diciendo por activa y por pasiva que no se ve oportuna, pues tendrá el Partido Socialista que explicar, digamos, de qué forma puede alcanzar una mayoría, que también se puede alcanzar, digamos, mirando hacia la izquierda y con el apoyo de algunos partidos nacionalistas. Y en fin, eso pues entender la población. Hay otra posibilidad, como sería la del Partido Socialista con Ciudadanos, que hubiera una abstención del Partido Popular, eso se está diciendo hoy en día. Es una forma también, digamos, de acuerdo entre los grandes partidos, pero en fin, parece lógico que un acuerdo entre los grandes partidos, entre los partidos más votados, entre los partidos constitucionalistas, debería empezar por reconocer que quien ha ganado las elecciones, quien además ha tenido la misión más dura posiblemente en la democracia, por el momento más difícil que hemos pasado, yo creo, junto al de la propia implantación de la democracia tras la muerte de Franco, creo que es estos años que hemos vivido de una crisis atroz, verdaderamente horrible, de la que no hemos salido todavía, se están viendo, empezando a ver la luz al final del túnel, pero que evidentemente requiere de fortaleza, de constancia y de dar las mejores soluciones para el país. Según lo que pase en España, evidentemente eso puede tener una repercusión también en los ayuntamientos, no sé si en las comunidades autónomas, te digo, todo está conectado. Y en fin, yo creo que una cosa sí está clara, y es que la política hoy está más presente que nunca, digamos, en el ambiente ciudadano, en todas las personas, porque realmente vemos una situación que hasta ahora había sido inédita, ¿no? Como estas posibilidades tan grandes que hay de gobierno para España, tan diversas, más que grandes, tan diversas, ¿no?
Bueno, pues aplazados esos congresos provinciales, ya veremos bueno, pues cómo se va definiendo esos nuevos órganos y bueno, pues a la espera también de conocer si finalmente José Antonio Nieto, actualmente diputado en el Congreso, en el Parlamento, dejará o no ese acta de concejal o la presidencia del Partido Popular de Córdoba. También se habla ya de si se perfila el propio José Antonio de cara a 2019 como candidato nuevamente a la alcaldía, o también bueno, pues otros nombres como José María Bellido, que recientemente asumía ya esa responsabilidad, la portavocía del Grupo Municipal Popular. Precisamente José María Bellido, que nos acompañaba hace muy poquito aquí en plató, en una entrevista concedida al compañero de Cordópolis, Antonio Gutiérrez, bueno, pues hacía balance sobre bueno, pues, cuáles habían sido las causas de que el Partido Popular perdiera esa mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Córdoba. Él hablaba concretamente de haber perdido de vista la calle, y son palabras textuales, y también pues dibujaba a un Partido Popular forzado por los acontecimientos, pero además, y decía él, quizás con algo de falta de sensibilidad. No sé qué opinión te merecen estas declaraciones, Juan Miguel, si crees que efectivamente pueden haber sido esas las causas, las razones por las que pues, ese voto ha terminado llegando a otras formaciones y finalmente pues, el Partido Popular, a pesar de ser el más votado después de ese 24M, no era capaz de formar un equipo de gobierno para continuar y revalidar esa presencia en la alcaldía. Bueno, el Partido Popular ya tiene experiencia de que si no gana por mayoría absoluta, tiene muy difícil el poder gobernar. En Córdoba, efectivamente, ganamos las elecciones, pero bueno, se pudo armar, por así decirlo, una coalición de partidos, dos concretamente, el Partido Socialista e Izquierda Unida, con el apoyo necesario para la investidura de Ganemos Córdoba, y bueno, eso es perfectamente legítimo y razonable, y nada que objetar a eso. Y yo creo que efectivamente es lo que procedía, y creo que José María Bellido, que es una persona muy inteligente y además muy mesurada, creo que hace muy bien, no tanto ya en poner el foco, digamos, en una cosa que ya pasó hace 8 meses, que digo que entra dentro de la normalidad democrática, puesto que no, los parlamentos se conforman, en fin, dentro de las personas que han sido, ya son los representantes, es decir, no se elige directamente desde el voto, sino es en el propio Parlamento, en el propio pleno del Ayuntamiento. Entonces, una vez dicho eso, yo creo que efectivamente lo razonable era pues hacer autocrítica, el pensar, bueno, qué ha pasado para que de 16 concejales que teníamos en el mandato anterior, pues hayamos pasado a 11. Evidentemente, en política hay ciclos, de la misma manera que, por ejemplo, cuando el gobierno de Zapatero, digamos, entró en crisis, tuvo que disolver las cámaras anticipadamente, eso tuvo una repercusión en comunidades autónomas, en ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y por el contrario, al Partido Popular le pilló, valga la expresión, en un momento de alza, cuando ahí a nivel nacional o de comunidades autónomas hay, digamos, un debilitamiento del proyecto, bueno, pues fundamentalmente por mor de la crisis, por mor de medidas muy duras que ha habido que tomar, que evidentemente no gustan a nadie, pues evidentemente se resienten también pues todos los equipos, digamos, se resiente la marca, como ahora se suele decir, ¿no? Y yo creo que en parte, por esa propia inercia y en parte también por las cosas que quizás nosotros no subimos a hacer bien, yo creo sinceramente que se trabajó muchísimo, y como decía José María en esa entrevista, muy buena por cierto, de Antonio Gutiérrez en Cordópolis, pues efectivamente quizás se trabajó demasiado en los despachos, demasiado en querer poner orden en cosas que creíamos que eran mejorables, y quizás no tanto en saber comunicar, en saber conectar con la ciudadanía para explicarle por qué teníamos que hacer todo eso y cuál era realmente nuestro proyecto, ¿no? Pero en fin, yo creo que en estas cosas no se debe entrar nunca en un bucle melancólico, es decir, que hacer autocrítica con frialdad, con cabeza y mirar hacia adelante. Nosotros ya hemos visto, nosotros estamos en la oposición es una situación tan digna como estar en el gobierno, evidentemente tiene otra problemática, tiene otras dificultades, y nosotros pues lo que tenemos que hacer es ejercerla de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible para mí es de una forma constructiva, es decir, ejercer la crítica constructiva, aportar propuestas y saber tender la mano siempre que en todos los problemas importantes que en este caso tenga la ciudad, al equipo de gobierno, precisamente porque por la responsabilidad que hemos tenido, por saber lo difícil que es gobernar y sobre todo en tiempos difíciles, hay que ser especialmente sensibles para poder ayudar, poder colaborar, poder tender puentes,
con quien tiene ahora esa responsabilidad. Pero para eso hace falta que quieran las dos partes. Es decir, hace falta no solamente esa actitud por parte del Partido Popular, de nuestro grupo, sino también hace falta también por parte del equipo de gobierno. Y yo, que, en fin, que me tengo por una persona que busca fundamentalmente el consenso en todos los ámbitos de la vida, el consenso con fundamento, no simplemente el consenso por el consenso, pues a mí me gustaría que esa tónica, digamos, se estableciera, que hubiera, digamos, una interrelación más fluida entre el gobierno municipal y la oposición. Pero para eso, digamos, hace falta no solamente que nosotros queramos aportar cosas, sino también que se nos pida, sobre todo en asuntos importantes para la ciudad, bueno, pues que se tenga en cuenta, que se haya una mesa de diálogo donde se puedan ver las cosas y se puedan mirar no solamente hacia quienes conforman, digamos, esa mayoría de 3 grupos, 2 en el gobierno y otro como un apoyo, en fin, permanente, sino también hacia los demás partidos y muy especialmente al partido que ha tenido más votos en las elecciones, como el Partido Popular, que representa más de 50.000, además de 50.000 cordobeses. Yo creo que si eso lo hacemos bien por las dos partes, por el gobierno y por la oposición, pues podremos tener un mandato muy bueno para Córdoba. Ya digo, si somos capaces de pensar sobre todo en la ciudad y menos en las siglas o menos en el tacticismo del día a día, pues yo creo que será bueno. Si no lo hacemos así, pues muchas cosas estarán empantanadas, muchas cosas miremos un poco a golpe de ocurrencia y realmente, bueno, pues después nos lamentaremos. Pero fundamentalmente, teniendo la pregunta, yo creo que sí, que José María Bellido hace un análisis correcto de lo que ha pasado, en fin, de qué cosas teníamos que haber hecho mejor para haber mantenido esa confianza mayoritaria de los cordobeses y ahora lo que toca, y en lo que de hecho es lo que estamos, es en ir viendo cómo trabajar por los cordobeses desde el sitio en el que ahora estamos, que es la oposición, y buscando los mayores consensos posibles en lo importante y esperando que esa actitud, digamos, de diálogo también la tengamos por parte del gobierno. En rueda de prensa la pasada semana pedías definición en la política municipal cultural para un año además tan importante como el 2016 y además de una enorme carga simbólica por esa capitalidad que nunca llegó. Ya la alcaldesa decía que se preparaba y que se estaba diseñando un gran proyecto en este ámbito para Córdoba y recientemente Martellez decía que bueno, se estaba ultimando los detalles de esa gran propuesta. Hablabas, Juan Miguel, de la agrupación de electores de Ganemos, que precisamente también cuestionaba bueno, pues esa gestión cultural, o también por lo menos pues daba esa llamada de atención. Así que se han encontrado ambos planteamientos por parte de un grupo y de otro. Y bueno, ya te preguntamos de entrada, Juan Miguel, y en la dirección de lo que comentabas, de esa necesidad de que la comunicación entre los diferentes grupos, tanto de gobierno como de oposición, sea más fluida, si ha habido comunicación directa entre vosotros a raíz de esas declaraciones y bueno, pues de esa invitación a pensar si se está haciendo todo lo bien que se debería o no esa gestión en el área cultural. Bueno, antes de contestar esto, me gustaría que quienes nos están viendo se detuvieran en una cosa. Precisamente cuando yo hice esta rueda de prensa la semana pasada para, en fin, dar una valoración y, en fin, dar un toque de atención, si se me permite la expresión, de lo que yo creía que podía mejorarse, lo hice precisamente cuando han pasado casi 8 meses, es decir, precisamente por ese respeto, por esa consideración hacia quien tiene la misión de gobernar, que es difícil. Yo he procurado ser lo más exquisito posible y dejar que el tiempo, digamos, pues fuera poniendo las cosas, en fin, haciéndolas visibles, ¿no? Lo que está bien, lo que está menos bien, y sin entorpecer, sin, digamos, estar buscando desde el primer día el ver dónde había cómo se respira, ¿no? Exactamente. O sea, yo he querido que cuando hubiera lugar para una crítica, fuera una crítica constructiva y sobre todo una crítica con propuestas. Y efectivamente, bueno, yo la semana pasada lo que le pedía al equipo de gobierno era una cosa muy sencilla. La alcaldesa, como bien ha recordado, en el mes de septiembre, en fin, han pasado ya varios meses, pues ella dijo, y yo me alegré de ello, ella dijo, bueno, pues tenemos un gran proyecto para 2016, que no fue un año, que era un año que nosotros hubiéramos querido hubiera sido muy bueno, pero que, en fin, debido a que un jurado pues eligió otra ciudad, pues nos quedamos todos con esa frustración y esa melancolía, ¿no?, que viene evidente. Y yo me alegré mucho, lo digo ciertamente, cuando el alcalde se anunció esto. Precisamente porque estábamos a final de enero y no se sabía, porque ya de aquellas manifestaciones de septiembre, entonces no se había producido ningún tipo de comentario, ni de avance, ni por supuesto de contacto con el Grupo Popular para decir, mira, vamos en esta dirección o nuestro gran proyecto básicamente va por aquí. Ni se había producido ese contacto, ni nosotros veíamos por los medios de comunicación que hubiera
que hubiera nada adelantado. Por nosotros simplemente lo que yo quise es decir, bueno, estoy totalmente de acuerdo que el año 2016 es un año con una gran carga simbólica, estoy totalmente de acuerdo en que merece ser un año con un peso cultural especial, pero estamos a final de enero, es decir, el primer mes del año, y todavía no sabemos nada. Y entonces, bueno, yo además de eso, digamos, de esa crítica que yo quería que fuera constructiva, pues la complementé con una serie de propuestas que podemos hablar si quieren más tarde. Claro. Y tal. Y no, después nos han producido contactos, inmediatamente una respuesta mediante nota de prensa por parte de la delegada de Cultura, una nota correcta, en fin, la que adelantaba y de alguna forma pues respondía a estas declaraciones. Es verdad que también desde la agrupación de la Historia de Ganamos Córdoba, previamente a todo esto, se había hecho una crítica también a la política cultural y, en fin, yo creo que todos esos elementos, más otros circunstanciales, como es el hecho de que, bueno, haya ahora mismo varios cargos que están en, bien, a ver quién los ocupa, en la dirección de puestos de responsabilidad en cultura, la noticia que apareció también en medios de comunicación de que el Festival de Cine Africano iba a dejar de estar en Córdoba, lo cual se sumaba al Festival de Música de Cine, que también estaba, bueno, es decir, había un conjunto de elementos que bien justificaban que un representante del Partido Popular pues dijera un poco a la ciudadanía y también dirigiéndose al equipo de gobierno, señores, vamos a ver esto, porque este es un año muy importante, un año en el que todos tenemos que sumar, en el que tenemos que hacer esfuerzos, pero que realmente es un año productivo y del que todos nos podemos sentir orgullosos. Y ese fue el objeto con el que lo hice. Y junto a eso, pues una serie de propuestas que yo espero que se puedan tener en cuenta. Algunas estoy seguro de que ya estaban segundo en la agenda del equipo de gobierno. Y, en fin, como vuelvo a insistir, mi idea no es decir nosotros tenemos la razón o nosotros sabemos lo que hay que hacer. Nosotros sabemos lo que hay que hacer, evidentemente, pero lo que queremos es, entre todos, pues poder sumar esos esfuerzos para que sea un año pues realmente bueno. Y, por ejemplo, si se suprime un festival de cine, bueno, pues quizá hubiera sido bueno que todos hubiéramos podido valorar antes de que, al parecer, insisto, porque todavía no se ha hecho ninguna confirmación oficial por parte del Ayuntamiento, pues se viera, en fin, los pormenores de por qué no podía continuar esto. En fin, yo creo que y vuelvo a insistir, el ánimo está en entre todos, hacer una Córdoba mejor. Y en la cultura, un año como 2016 no puede pasar como un año más, sino como un año especialmente significativo. Efectivamente, bueno, pues hacías mención de ese Festival de Cine Africano que regresaría a Tarifa y que, bueno, pues en el cual se centraba concretamente Ganemos al hablar de falta de criterios claros y también, bueno, pues recriminando que no se hubieran dado las explicaciones pertinentes desde su punto de vista ni tampoco mantenido pues el contacto necesario con la organización, pero también efectivamente ese Festival Internacional de Música de Cine que heredaba Córdoba, pues bueno, pues ahora la organización BSO Spirit se traslada hasta Málaga y si bien es cierto que el antes delegado de Cultura de la Diputación Provincial de Córdoba, Antonio Pineda, anunciaba que era necesario modificar el planteamiento, pasábamos de ese Festival de Música de Cine a ese Festival de Bandas Sonoras, con la llegada del nuevo equipo de gobierno, la nueva delegada de Cultura, Marisa Ruz, aducía motivos jurídicos y económicos para que, bueno, pues explicar que no se iba a poder volver a celebrar. Nos alejamos de esa Córdoba de cine, de la que empezamos, la verdad, a sentirnos muy orgullosos y que esperamos que pueda regresar, pero volvemos a lo que decía Ganemos, no solo pues echaba en cara el que se hubiera perdido ese Festival de Cine Africano, sino que, bueno, pues argumentaba que no estaba habiendo criterios claros en la gestión del Ayuntamiento a este respecto, en el área cultural. ¿Coincides con esa idea? ¿Crees que va por ahí la crítica? Bueno, básicamente cuando yo pedí una definición estaba precisamente diciendo bueno, es necesario poner el foco, ajustar bien los criterios y saber exactamente qué es lo que queremos. En cierto modo, pues sí hay una coincidencia en la percepción. Después, digamos, las soluciones o lo que, en fin, pues habría que sentarse, hablarlas y a lo mejor pues, habría muchas coincidencias y otras cosas pues en divergencia. Pero bueno, creo que eso no es lo importante. A mí sí me apena. Yo creo que el Festival de Música de Cine, que hacía la Diputación con la colaboración del Ayuntamiento y otras instituciones, era una oportunidad magnífica, no solamente para poner atención en una de las partes más importantes que tiene el cine, que es la música, la banda sonora, es decir, no entendamos desde el cine sonoro, no se entiende el cine sin la banda sonora, pero además porque era una muy buena ocasión para que la orquesta
se posicionara como una referencia dentro del mercado de grabación de bandas sonoras, que a algunas ciudades le ha ido muy bien, a Bratislava, por ejemplo, otras en Inglaterra, evidentemente, de mayor fuste, pues porque se puede hacer con precios más competitivos y puede ser un nicho de empleo, de oportunidades, de contratos para nuestra orquesta. Ese era el fin fundamental por el que se hacía el Festival de Música de Cine, aparte de por lo bonito que pudiera ser un festival de esas características y tal. Y efectivamente, Antonio Pineda, en un momento determinado, decía que había un replanteamiento, incluso se llegó a cambiar de fecha, se llegó a anunciar una fecha diferente, en vez de junio y pasarlo a octubre, y efectivamente pudo haber problemas administrativos que el nuevo gobierno de la Diputación haya pensado que, en fin, pero bueno, que creo que el fondo de la cuestión ya no era tanto si hacerlo en junio o en octubre, o cómo solventar esos problemas administrativos, sino creo que el fondo de la cuestión es si era interesante que Córdoba cogiera un festival de esas características o no. Yo creo que sí. Y creo que un festival de cine africano, que puede ser, bueno, pues quizás más minoritario que hacer un festival de cine europeo o de otras características, o de tipo generalista. Pero creo que una ciudad como Córdoba, que tiene un simbolismo como ciudad de encuentro, ciudad intercultural, pues le venía bien. Es decir, y cuando decía antes, no son cosas heredadas, son proyectos que vinieron a Córdoba, que se le ofrecieron a Córdoba y que Córdoba los acogió. Es verdad que en el Festival de Cine Africano era necesario que otras administraciones entraran, porque el ayuntamiento solo no podía, digamos, sostener esto. Esto es verdad, y de hecho en el mandato anterior, pues era nuestro lamento, era que para sostener el Festival de Música de Cine, del Festival de Cine Africano, perdón, pues no tuviéramos el apoyo de otras instituciones, de la Junta, de la Diputación, porque entre todos sí se podía hacer un festival potente, y lo que nosotros no queríamos era que fuera un festival, de blito, para entendernos de una manera coloquial, ¿no? Y creo que en esta ocasión, quizás si hubiéramos hablado, insisto, todavía no se ha producido un pronunciamiento por parte del ayuntamiento, estamos hablando sobre noticias de prensa, sobre noticias que ha dado la organización del Festival de Cine Africano, Altalab, de que vuelva a Tarifa, pero en fin, todo parece indicar que sí, que efectivamente deja de estar en Córdoba. Yo creo que más que el ayuntamiento retirarse, creo que si hubiéramos hablado, lo que teníamos que haber apostado era por haber sumado a más instituciones para hacer un festival singular que además a Córdoba la posicionara, junto con el otro festival de música de cine, como una ciudad en la que también, una ciudad además en la que está radicada la Filmoteca, que funciona estupendamente, que también estuviera, como digo, como referencia en lo que puede ser el cine. Hay muchos festivales de cine, de mucho tipo, y creo que Córdoba había tenido la oportunidad de posicionarse en dos que en España no están extendidos, como era el de cine africano y como era el de música de cine. Entonces, es verdad que hay una coincidencia en la crítica con Ganemos. Yo creo que eso es lo más saludable del mundo, el poder tener coincidencia y divergencia con todo tipo de partidos sin tener ningún tipo de prejuicio al respecto, ¿no? Hablabas en esa rueda de prensa de dar un paso más, continuando con la política que se había llevado a cabo en el área de cultura por parte de la anterior legislatura, y bueno, pues retomabas uno de esos planteamientos que ya hacías aquí como teniente de alcalde de Cultura, y es, bueno, pues los grandes beneficios de esa agenda única que de alguna manera pues aglutinara toda la oferta cultural y de ocio, que es mucha en Córdoba y que muchas veces precisamente por su diversidad y por su cantidad se nos escapa. Este tema sigue siendo una gran apuesta desde este punto. Creo que sí, y creo que antes o después el equipo de gobierno tomará en consideración esta propuesta, porque nosotros pusimos ya el germen en el último año de mandato haciendo una agenda, procurando hacer una agenda única, que esté tanto en papel como por internet, en fin, para poder verla en forma digital. Pero ya, como yo decía, creo que lo expliqué también, era necesario hacerlo más dinámica, o sea, pudiendo alimentarla continuamente con cosas que van surgiendo, con iniciativas privadas. Es decir, nosotros pusimos el germen con idea de, si hubiéramos gobernado, pues en este mandato, haber, digamos, consolidado esa agenda única. No gobernamos, pero eso no quita para que podamos decirle al equipo de gobierno: creemos que esto es una buena iniciativa, que es una buena idea, que además yo creo que va a ser muy bien recibida por todo el mundo, que va a ser muy buena para los ciudadanos y para quien nos visita, poder ver en un momento determinado qué oferta tiene la ciudad. Y yo creo que ese es un camino que debería de seguir explorándose, y confío además en que terminará haciéndose, estoy seguro.
Año este 2016 de grandes efemérides, recordemos ese cuarto centenario ya de la muerte de Cervantes, también el centenario en torno a la figura del Inca Garcilaso, para el que se han preparado esas jornadas, pero además, bueno, pues 30º aniversario ya de la reapertura del Gran Teatro, ya pues 60 años de ese concurso nacional de arte flamenco, y bueno, pues recientemente, entre los días 20 y 24 de enero, en IFEMA, en Madrid, esa pues 36ª ya edición de la Feria Internacional de Turismo, pues se presentaban el primer certamen, ese primer concurso nacional de cante, y se seguía hablando de la Córdoba Flamenco Experience, así como de ese tercer califato gourmet, en el cual pues ya nos iríamos al ámbito de la gastronomía, pero que evidentemente también está íntimamente vinculada con la cultura, la tradición, la historia de Córdoba. Estos han sido algunos de los puntos que también ponía sobre la mesa y a los que es importante, capital, darle muchísimo protagonismo, y sobre los que también se ha pronunciado la concejala de Cultura, Mar Tellez. Sí, posteriormente, sobre que estaban en... Sí, efectivamente. Sí, también hacía referencia, perdona Juan Miguel, a esos proyectos para la Orquesta de Córdoba, a tenor de lo que comentabas. Sí, bueno, vamos a ver, por ir siguiendo un orden. Yo decía la semana pasada que era necesario, por un lado, reforzar, digamos, toda la programación existente ya, que está consolidada, que hay mucha y que es buena, mejorable seguramente, y además susceptible, como todo, de innovar, en fin, de mirar cuáles son sus fortalezas y las debilidades y tal, ¿no? Eso por supuesto. Y yo ponía el énfasis en dos cuestiones. Por un lado, en una iniciativa que ya iniciamos nosotros el mandato anterior, a partir de 2013, como es Córdoba Flamenco Experience, que fuera ese gran paraguas donde se aglutinara todo el flamenco que se produce en la ciudad, y que, ya digo, sobre el que nosotros trabajamos mucho, y que nos gustaría pues que eso tuviera continuidad. Yo además me alegro de que en Fitur pues el equipo de gobierno lo haya presentado también como una idea, como digamos una línea de trabajo que va a continuar. Yo creo que esto nos demuestra que es necesaria saber dar continuidad a todas las cosas que funcionen, vengan de donde vengan. Es decir, cuando yo accedí a tener esa alcaldía de Cultura, pues yo lo que hice fue ver todo lo que funcionaba, que era mucho y bien, de mucho tiempo atrás, de Rafael Blanco, de Luis Rodríguez, de Angelina Costa, en fin, es decir, todo. Y gracias a que se da un sentido de continuidad, pues las cosas llegan a cumplir 30, 40, 50 años o 60, como el concurso de arte flamenco. Entonces yo otro día decía, por un lado, vamos a reforzar todo lo que tenemos, que está consolidado, que es bueno y que merece la pena ser reforzado. Insistía o ponía el acento especialmente en Córdoba Flamenco Experience, y lo ponía también en algo de lo que se habla menos y que para mí es muy importante en Córdoba, que es la programación expositiva, las artes plásticas. Porque Córdoba es una ciudad con muchos déficits atávicos en cuanto a salas, galerías que se van cerrando, salas de titularidad pública que hay cada vez menos. Entonces decía, ya que el ayuntamiento tiene 3 salas, vamos a hacer una fortaleza, y sobre todo vamos a cubrir un espacio que la ciudad necesita, que si no lo hace el ayuntamiento, difícilmente lo van a hacer otras entidades. Y junto a eso, pues situaba una serie de efemérides que yo ya daba por hecho que en algunas de ellas pues ya estarían en cartera, por supuesto, del gobierno municipal, porque en fin, entra dentro de lo lógico, y ya nosotros presentamos en octubre una moción para que el cuarto centenario del nacimiento de Antonio del Castillo fuera potente. Me consta que se está trabajando en eso y que lo va a hacer, por lo cual yo me alegro mucho. Y lo mismo que propusimos lo de Antonio del Castillo en el mes de octubre, decíamos que no pase, digamos, que no nos pase de largo el cuarto centenario de la muerte del Inca Garcilaso, porque nos parece que es un personaje muy importante, un personaje además vinculado a Córdoba, y que además representa esa vocación de interculturalidad que nosotros abanderamos, es decir, nosotros digo los cordobeses, abanderamos o nos gusta presumir de ello, yo creo que con razón. El Inca Garcilaso, que de alguna manera entronca lo que puede ser la cultura europea con la cultura indígena incaica, y que es un personaje que yo como una serie de facetas, en la historiográfica, poética, como escritor, fascinante. No hablé de Cervantes, eso está obvio, porque es quizá el cuarto centenario que está más en boga, ¿no? Eso todo el mundo sabe de esto. Y después dos cosas más de tipo local, para entendernos, más referidas a nosotros, a nuestro día a día, que era el Gran Teatro. Yo creo que esos 30 años debían servir no solamente para que se ponga de manifiesto la importancia que ha tenido ese teatro público en esta Córdoba democrática, de la democracia, ya que se reabrió en el año 86,
no solamente la historia del Gran Teatro desde 1873, cuando se construye, que es muy importante, sino lo que ha supuesto para la Córdoba, digamos, nuestra, la Córdoba de vanguardia, como decía. Y creía que además era una buena ocasión para que, a cuento de esto, hacer un balance, hacer una especie de puesta al día de cómo están las artes escénicas en nuestra ciudad. Y por otro lado, el 60 aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco, que en noviembre va a haber una nueva edición, debe servir no solamente para hacer una edición especialmente fulgurante, como, en fin, hay que ir siempre a más, sino además para eso que se dice ahora, que a mí no me gusta mucho la expresión, pero bueno, todo el mundo lo entiende, para poner en valor esa importancia grande que tiene el concurso de concursos, como suele llamar, porque en esa historia de 60 años han pasado muchas cosas y creo que es un momento, cuando se hacen este tipo de balances, por efemérides de 50, 60, 75 años, de decir, mire, esto lo tenemos en Córdoba, nos sentimos orgullosos y esto es una pieza fundamental de ese proyecto más ambicioso que es Córdoba Flamenco Experience, que debe estar con lo que es la programación sistemática en la Posada del Potro, en barrios, etcétera, a través del programa de Cultura en Red, que tiene que estar con la Noche Blanca del Flamenco y que tiene que estar con ese concurso del que nos sentimos todos contentos y orgullosos y que tanto ha dado al flamenco en España, ¿no? En esas declaraciones que hacía Martellez, llamando a la tranquilidad y bueno, pues hablando de esa gestión rigurosa, participativa, nos decía en rueda de prensa por parte del área de cultura del Ayuntamiento de Córdoba, hablaba de la necesidad también de innovar, bueno, pues eventos tan asentadísimos como el Festival Internacional de la Guitarra o incluso en esa Noche Blanca del Flamenco persiguiendo, bueno, siguiendo un poco la estela de lo que ha venido siendo en los últimos años, cada vez sea más capaz de desplegar sus alas, sobre todo a la ciudad de Córdoba y llegar a esas diferentes barriadas. Además, hablaba ella en cuanto, bueno, pues a ese esfuerzo que pedías en el campo de las artes plásticas del programa de artes plásticas y escénicas. No sé, Juan Miguel, qué información tenéis en el Grupo Municipal Popular de este programa y de este proyecto que iría en la línea de lo que solicitabas. Tenemos exactamente la nota de prensa a la que tú estabas haciendo referencia de la delegada de Cultura, que se produjo a raíz de la rueda de prensa que había dado yo. Y yo digo, yo me alegro de que efectivamente todo esto esté en curso. Hombre, desde luego si se hubiera tenido conocimiento, porque hubiera habido una información previa de eso que ahora se dice, pero que antes no se había dicho, pues evidentemente no se habría motivado el que del Grupo Popular hubiéramos dicho, bueno, señores, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entre todos. Y bueno, espero que poco a poco vayamos teniendo más noticias de todo eso. Ya digo que como respuesta a nosotros se dijo a través de una nota de prensa. Bueno, respuesta a nosotros y de información a la ciudadanía, obviamente, ¿no? Y yo creo que sí, que como el Festival de la Guitarra, pues efectivamente es un festival que tiene ya 30 y tantas ediciones, que continuamente hay que ir buscando elementos de innovación que lo dinamicen. Y con la Noche Blanca, pues simplemente lo que ha ocurrido, y yo me alegro además, ahí ha habido una nota de prensa la más reciente, este fin de semana, que yo, en fin, he recibido con optimismo, porque efectivamente se pide algo que nosotros decíamos la semana pasada, es que por favor que se respete la esencia, el concepto con el que nació la Noche Blanca, y que a partir de ahí, bueno, pues se puedan incorporar nuevas iniciativas. Si las iniciativas son hacer unos días previos de conciertos por barrio y tal, pues perfecto. Pero lo importante es que el día, en fin, el sábado, digamos, donde se hace la Noche Blanca, pues es una noche donde se engarce ese casco histórico con el flamenco, que así es como nació, y no lo inventó el Partido Popular. Es decir, quiero decir, para que no quede ningún tipo de duda, para que ese atractivo no solamente para los cordobeses, sino para que nos visitan. Y que fuera un programa potente, de grandes figuras, que yo veo magnífico, que se pueda complementar con actuaciones en barrios los días de antes, con todo tipo de artistas de Córdoba, de todos sitios, ¿no? Yo lo veo estupendo. Por cierto, que artistas de Córdoba ha habido también en la Noche Blanca, cuando gobernaba Izquierda Unida, cuando gobernaba el PP, porque es lo lógico, es decir, hay muchos artistas de Córdoba en el circuito internacional del flamenco, que no tendría razón de ser que no estuviera. De la misma manera que tampoco se puede caer en un localismo ultranza, porque entonces la Noche Blanca del Flamenco dejaría de ser un acontecimiento, digamos, de carácter internacional para convertirse en algo más local, ¿no? En fin, yo creo que hay muchos puntos de acuerdo, que hay muchos puntos de convergencia, pero que las cosas muchas veces pues se tienen que hablar, y quien tiene que tomar muchas veces la iniciativa para ese diálogo, pues lógicamente es quien tiene la responsabilidad de gobernar. Yo lo viví en mi época como teniente alcalde de Cultura,
que para poder sacar adelante, no ya por la fuerza de los votos, que tenía mayoría absoluta del PP, sino convenciendo, pues era necesario saber poner en común con los demás grupos pues, qué ideas, qué sentimiento había, qué sentir, cómo se veían determinadas cosas, porque ya digo, mientras más personas participen, mientras más personas se sientan concernidas y se sientan además en torno a un proyecto, creo que las cosas van a ser mucho mejor. Y entonces, bueno, pues yo celebro que a raíz de mi rueda de prensa pues se hayan producido esas respuestas que tú dices que vayan en una dirección que yo me parece razonable. Una respuesta en la que también se incluía la alusión a ese impulso del plan de equipamientos e infraestructuras culturales, que ya veremos cómo se va concretando. Conocemos algunos estrenos, algunas novedades, ese teatro al aire libre, el circo contemporáneo o el nacimiento de la muestra de jazz y de blues. No sé qué te parecen estas propuestas, estas aportaciones. No, me parece que es lo lógico que ocurra. Es decir, esto lo que viene a refrendar es la idea que decía antes de que se debe dar continuidad, y continuidad en el sentido más amplio del término. Continuidad no quiere decir hacer las cosas igual, sino valorarlas, ver, pues esto funciona bien, pero funcionaría mejor todavía si le incorporo esto. Es decir, así es como evoluciona el ser humano y como evolucionan las colectividades. Entonces, dar continuidad a proyectos y saber ir incorporando cosas nuevas. Si no fuera por eso, hoy estaríamos como era la Córdoba cultural de los principios de los 80. Se ha ido construyendo entre todos los gobiernos municipales que ha habido, se han ido incorporando cosas, se han ido manteniendo otras, y yo creo que si ha habido un campo históricamente en la democracia, en el ayuntamiento, en el que haya habido un punto de encuentro fácil entre los distintos grupos y de consenso, como decía, en el mejor sentido del término, ha sido precisamente en el de la cultura. Y yo pues espero y quiero, y además voy a apostar, y estoy haciendo, creo que con mi ejemplo, haciendo porque sea así, ¿no? Porque estoy convencido de que tiene que ser así. Juan Miguel, por último, porque ya nos hemos pasado de tiempo, te pregunto por dos grandes citas que ya ha dado de sí el trabajo de la Delegación de Cultura, el Curtuba Jazz, y la nueva edición también de Cosmopoética. ¿Qué valoración haces de estos dos grandes eventos que ya se celebraban, tenían lugar, pues finalizando en el último trimestre, en los últimos meses de 2015? Bueno, vamos a ver, en cuanto a Curtuba Jazz, esto fue un ciclo de 4 conciertos, en fin, similar a otros ciclos que se hicieron en el mandato anterior, que ahora no se han hecho. Por ejemplo, me recuerdo el de lírica con voces de mujer, que hubiera sido bonito. En fin, la lírica siempre tiene mucha aceptación, pero bueno, no menos la tiene el jazz, y quiero decir que una cosa por otra pues me parece bien. Quien tiene que gobernar tiene que decidir y hacer una apuesta, y creo que es verdad que el jazz, pues en fin, debe tener un espacio que no tenía, y yo pues, encantado. Como poética, bueno, pues yo creo que no ha sido esta como poética última, no ha sido la mejor, no ha sido una como poética, digamos, que especialmente recordable desde mi punto de vista. Sin embargo, nadie me habrá escuchado decir cuando ocurrió eso, porque entendía que estaba muy reciente el nuevo equipo, que había habido además un problema administrativo con respecto a la concesión de quien lo gestionaba, y la empresa que primero lo iba a hacer, después se vio que no lo podía hacer por una incompatibilidad de tipo administrativo. Entonces, precisamente porque entendía que eso podía pasar y le puede pasar a cualquiera, pues yo, aunque me pareció que fue una edición quizá un poquito menos brillante que otra, pero bueno, eso la vida es así, es decir, que hay veces de las cosas mejores y otras peores. Pero digo, ni lo dije entonces, lo estoy diciendo ahora, que han pasado muchos meses, y estoy seguro de que las próximas ediciones pues vendrán muy bien. Y yo creo que lo importante, como decía antes, manteniendo siempre la esencia, y también como poética es un proyecto que se inició para esa capitalidad que después se frustró, que el Partido Popular mantuvo cuando todo el mundo decía que no lo iba a mantener, pues la mantuvimos, le procuramos dar el mayor realce, y estamos seguros, y yo me brindo a colaborar totalmente para que tenga el realce que necesita, porque Córdoba es una ciudad poética. Pues Juan Miguel, con esa última frase, además bellísima, Córdoba efectivamente es una ciudad poética, nos vamos a despedir, y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, y te pedimos que vuelvas para seguir conociendo el punto de vista y todo lo que tiene que decir en relación a este área que también conoces, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento. Pues yo encantado de venir, siempre que queráis. Pues muchísimas gracias, Juan Miguel.